Ricardo, tú no tienes Twitter. No soy muy adepto muy Twitter. al Twitter. Bueno, Twitter es una red social donde la conoces, ¿no? Supongo que, claro que sí. Tendrás referencia, obviamente. Es parte del trabajo. Sí, es parte del trabajo. Y pues algunas preguntas están muy enojadas, pero es mi compromiso hacerlas tal cual llegaron, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, César Rodmus te pregunta, ¿cuál es la ganancia de actuar una farsa en temas graves y fundamentales para el país? ¿O realmente no importan los homicidios en este país? Mira, los homicidios son trascendentales para nosotros, como te lo decía, el tema prioritario para nosotros son los delitos de alto impacto. Lo estamos trabajando, la muestra de ello es que a pocos días de que tomé la responsabilidad se logró consolidar una averiguación previa, una carpeta de investigación. Antes se llamaban averiguaciones previas. Exactamente, una carpeta de investigación que se judicializó, en donde se detuvieron a 3 personas relacionadas con el homicidio de Max Rodríguez en Baja California, y a los días próximos se logró obtener una 4ª orden de aprehensión de otra persona involucrada en este homicidio. El homicidio continúa para poder determinar quiénes son los autores intelectuales del delito, y continuará hasta las últimas consecuencias de la carpeta de investigación. Entiendo que la sociedad exige respuestas. Porque ha habido muy pocas. Y es una realidad, es una realidad. Y el compromiso es consolidar las averiguaciones, consolidar investigaciones policiales en una coordinación plena con la Policía Federal, con la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal y con otras instancias del gobierno mexicano que nos permitan llegar a la verdad de los hechos y poder sancionar a quienes han cometido estos delitos. Bueno. Pacheco, @prcheco, te pregunta, ¿qué hizo Ricardo Nájera? Cobró y luego, persecución del gobierno actual. ¿Cuál es la persecución del gobierno actual para demostrar límites? No entendí eso. ¿Cuándo dará resultados? Mira, la parte del fiscal Ricardo Nájera no me toca a mí juzgar su actuación. Esa no es parte de mi labor. Qué elegante eres. Mi labor es buscar y sancionar a las personas que han cometido delitos contra los periodistas. Esa es parte de mi labor, y los resultados vendrán conforme se viene dando este trabajo de un mes para acá. Puedo hablar por la parte que me corresponde. Sí, tienes un mes en el cargo. Y consolidando lo que se había hecho antes, ¿no? Esa es una parte muy importante. Mi trabajo en este mes que he estado aquí ha sido estar en los estados de la República, trabajando con las fiscalías, trabajando con las procuradurías y también acercándome a las víctimas de este tipo de delitos. Es un trabajo muy grande, no lo he logrado terminar porque me falta visitar algunos lugares del país, pero vamos a seguir trabajando en ese sentido hasta poder dar resultados a la sociedad. Muy bien. Juan Pablo Álvarez te pregunta, ¿al cuánto tiempo prescribe un delito de libertad de expresión, contra la libertad de expresión? Cada delito tiene una regulación específica. Los homicidios tienen una regulación específica. O sea, no hay un rasero especial por ser delito contra la libertad de expresión. La libertad de expresión es el motivo por el cual se realiza un delito. Es decir, quiero coartar la libertad, quiero que deje de escribir en la prensa, quiero que deje de... Exactamente. Secuestro. Y el delito que prescribe es el homicidio, el secuestro, el abuso de autoridad o la tortura, que no prescribe, por ejemplo, que es un delito imprescriptible. Cada uno tiene una situación específica. Claro. Observador 1971. ¿Cuántos casos se han resuelto en los últimos 2 años? Mira, se han consignado una serie de casos y aquí es muy importante destacar. Dentro de los 2 últimos años estamos trabajando ya en el sistema antiguo de justicia penal inquisitorial y en el nuevo sistema. Cada uno de estos casos la Fiscalía presenta... Debe ser difícil, ¿no? Porque unos están en unos y en otros. Es complicado, pero estamos preparados y estamos preparando a la gente para eso. Los casos en el antiguo sistema implican un proceso en donde se consigna por parte de la Fiscalía y después viene el proceso ante un juzgado de primera instancia, el imputado tiene derecho a apelar, tenemos una segunda instancia, después pueden presentar amparos, entonces los juicios pueden hacerse muy largos. Pero había habido 3 sentencias nada más, ¿no? Ha habido 3 sentencias por
la Fiscalía directamente. Ujú. Aquí es muy importante destacar el trabajo, por ejemplo, el caso de Baja California que ya hemos comentado, lo judicializó la Fiscalía del Estado y no va a haber una sentencia en el momento en que se emita que la FEAD le diga, la FEAD le obtuvo una sentencia. ¿Por qué? Porque lo trabajamos coordinadamente y la sentencia la va a obtener, la va a dar un juzgado local, un juez del Estado. Entonces, es muy importante señalar este tema de que hay una consolidación entre los dos ámbitos de poder. Claro, sí, pero yo creo que lo que está en el fondo de esto es que ha habido muy pocos casos, tú mismo lo has dicho, ¿no? Hay una enorme impunidad, se siguen matando los periodistas porque simplemente no pasa nada. Esa es una realidad, hay una impunidad grave en este país y ese es el compromiso de la Procuraduría General de la República de atacar directamente esa impunidad y de poder ir consignando a aquellos que hayan cometido algún delito que afecte la libertad de expresión. Perfecto. Queja Ciudadana, así se llama su Twitter, pregunta, ¿qué ha hecho en concreto? 2, ¿cuánto gana? 3, ¿se lo merece? Mira, ¿qué he hecho en concreto? Yo te puedo decir que he estado ya encargado directamente de la investigación del caso del compañero Javier Valdés. He estado muy presente en el estado de Baja California, estoy muy presente en el estado de Guerrero para los casos de los compañeros que han sido afectados allá. Estoy muy consciente de los casos que tenemos en el estado de Veracruz, en el estado de Chihuahua. Estuve este viernes trabajando allá con la Fiscalía del Estado. Ese es el trabajo que hemos estado priorizando. Hemos estado detectando cuáles son los puntos en los que debemos de mejorar como institución. Debemos de preparar mejores policías encargados de la investigación de este tipo de delitos que tienen particularidades. Tenemos que preparar a los ministerios públicos encargados de este tipo de delitos. No se deben de investigar como cualquier otro homicidio. Debemos de tener la claridad y siempre así se los he dejado en claro yo a los ministerios públicos. La línea de investigación sobre la libertad de expresión debe de estar como prioridad de nuestro trabajo. Las fiscalías de los estados tienen también la responsabilidad de continuar estas averiguaciones, porque en caso de que no fuera la agresión por el ejercicio de la libertad de expresión, no tenemos competencia como Fiscalía Federal. Pero primero se tiene que documentar, eso sí es algo que ha cambiado, ¿no? Porque hemos escuchado muchísimos casos, no desde que tú eres fiscal, muy reciente, pero que se asesinaba a un reportero, un periodista, y lo primero que se decía es que andaba en tal cosa, sin investigar absolutamente nada, y eso cambió. Eso se cambia y así hemos trabajado también con todas las fiscalías de los estados para priorizar la línea de investigación relacionada con la libertad de expresión. Esa es nuestra responsabilidad. Fíjate, sobre lo que estabas diciendo, María Elena Morera, activista, pregunta, dile que te explique cómo va a resolver el desafío policías y ministerios públicos mal preparados y un poder judicial que no rinde cuentas ni se hace responsable de su actuación. Es un tema, ¿no? Es un tema y es parte de lo que hemos detectado y es parte del fortalecimiento que ha indicado el presidente de la República y el Procurador General de la República, de preparar específicamente ministerios públicos, no solo en la Fiscalía Especial, sino que los ministerios públicos de los estados también sepan investigar este tipo de delitos y enfocar esa situación. Estamos trabajando muy fuertemente con una parte que se llama análisis de contexto. Esta situación, que es algo que las procuradurías no utilizaban en años anteriores, es analizar el trabajo periodístico de la víctima, analizar hacia dónde estaba enfocado su trabajo crítico, de dónde pudieran existir líneas de investigación, en qué lugar se desenvolvía esta persona, si había grupos de la delincuencia en los que pudieran estar involucrados o en donde estuvieran, digamos, en parte operando en esa zona que pudieran afectarlo a él. Todo este tipo de situaciones, sus situaciones laborales, lo que hace ir a los lugares de riesgo, esta situación lo estamos trabajando muy seriamente para poder partir de ahí en las investigaciones, que el contexto no solo sea, pues bueno, trabajaba en Sinaloa, como el caso de Javier Valdés, ¿no? Sino saber qué tipo de grupos operan en la zona, de qué estaba escribiendo Javier, a quién pudo haber afectado con su escrito y de a partir de ahí desarrollar las líneas de investigación. O con lo que estaba trabajando. Exactamente. JS Soliker te pregunta, ¿qué están haciendo el decálogo para perseguir a los que atentan contra la libertad de expresión y cuántas condenas han llegado a término procedente? Bueno, ya lo has contestado como un poco.
Daniela Yacomán pregunta, buenas tardes, yo quisiera saber por qué solo hay una, me parece, unidad de protección a periodistas en Sinaloa. ¿Qué pasa con el resto de las entidades? Justo ahora en Veracruz creo que agredieron a otro reportero y se habrá reunión con los nuevos gobernadores de Coahuila y Nayarit. Mira, la parte relacionada con el mecanismo, hay un mecanismo federal de protección que incluye a todo el país, que está en la Secretaría de Gobernación. Así es. Y al que pertenecen muchas instancias, entre ellas la Procuraduría General de la República. Cada uno de los estados pueden o no tener algún área especializada. Un poco la parte en la que se ha acordado con la Comisión, con la CONAGO, en este último evento con el presidente, es que ellos vayan creando áreas especializadas dentro de sus instituciones locales para atender esta situación, y es lo que se busca fortalecer. El mecanismo nacional atiende a todo el país y está atendiendo a todo el país, y debemos de fortalecer las áreas de primer contacto, los que están inmediatamente en el lugar de los hechos. Ya. Porque lo que se percibe un poco, Ricardo, no sé si coincides, es que hay muchos esfuerzos aislados, pero no uno... Sí, y es parte de lo que hemos trabajado. Por eso comentaba hace algunos momentos que la Procuraduría debe tener un rol más activo en este mecanismo, no nada más llegar a las mesas de trabajo en donde se analiza un plan de protección, un análisis de riesgo y opinar si está bien hecho o mal hecho el análisis de riesgo, sino ser parte de ese plan de protección al hacer investigaciones efectivas. Okay. Fíjate, esta es interesante, Pericles Namorado. Pregunta, ¿las redes sociales son el método actual para libelos, calumnias, amenazas de muerte con aparente libertad absoluta? ¿Es legal? Mira, la libertad de expresión... ¿Y cómo lo manejas? Hay que hacer una distinción. Las amenazas no son legales. Una amenaza, una potencialidad de hacerte daño en tu integridad personal, física, no es un delito y debe de ser sancionado e investigado. Aunque sea por Twitter. Aunque sea por Twitter. Ahora, hay una delgada línea entre lo que es una calumnia. La calumnia, los delitos de honor se eliminaron de los códigos penales en casi todo el país y ya no existen. Y hay una vía civil para poder perseguir una situación de esta naturaleza, y cuando me refiero a civil es que hay una reparación económica por una afectación a la moral de la persona, ¿no? Si se dijo algo que es... No, pero hablemos de amenazas, por ejemplo. Pero hablemos de amenazas. En la parte que sí corresponde a la Procuraduría, sí se deben de investigar, y es uno de los temas que también han surgido en esta colaboración y en este diálogo con la sociedad civil que tenemos. Tenemos que eficientar la investigación de este delito. Estamos trabajando ya con la Policía Científica de la Comisión Nacional de Seguridad para tener una capacitación adecuada de los ministerios públicos, incluso en saber cómo pedir cierto tipo de investigaciones a quienes tienen una especialidad en esta situación, y trabajar muy cercano con estas instituciones especializadas en detectar qué número de IP, qué número de computadora fue la que lo escribió, qué cuenta, a dónde lo podemos llegar a rastrear. Son muy complejos este tipo de delitos porque, como tú sabes, pues podemos salir, crear una cuenta de Twitter aquí en el cibercafé de la esquina, escribir lo que queramos y nos desaparecemos y ya no volvemos a volver a activar incluso la cuenta. O sea, tiene unos retos muy importantes ese tipo de investigaciones, pero sí lo estamos abordando. Fíjate, Manuel Baez te hace una pregunta interesante. ¿Cuál es el presupuesto de la Fiscalía? Y yo añadiría, ¿es suficiente para el tamaño del reto? Mira, el presupuesto de la Fiscalía cada año cambia de acuerdo a la disponibilidad que se tiene a nivel presupuestario, a nivel nacional. Sí, lo determina la Cámara de Diputados. Y lo determina la Cámara de Diputados. Más allá de si es suficiente o no, creo que lo que necesitamos, y es mi opinión, y donde estamos trabajando, es profesionalizar a los que tenemos y a la gente que tenemos. No es un tema de tener 80 ministerios públicos, 90 ministerios públicos. Es un tema de que los que estamos y los que estemos trabajemos con compromiso de lo que estamos haciendo. Bueno, eso siempre, pero ¿cuánto es, por ejemplo? Digo, no tengo idea. No tengo el número exacto, pero aproximadamente 4 millones de pesos. 4 millones de pesos. No quiero darte el número exacto, pero sí es una ronda aproximadamente entre los 4 y 5 millones. Se me hace nada.
hay que trabajar con lo que se tiene a disponibilidad y mejorar todo lo que tengamos con el compromiso del equipo. Pues gracias, Ricardo. Suerte.